Muy buen día. Vengo con mi compañera Sofía Mendita y mi persona, Paula Mosquera, a explicar algunos de los huesos del sistema óseo. Primero que todo, en el sistema óseo se divide en dos partes, en el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. En el esqueleto axial, estos incluyen los huesos que forman el eje central del cuerpo, como el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. En el esqueleto apendicular incluye los huesos que forman los miembros superiores e inferiores, como la escápula. Bueno, en los miembros superiores tenemos la escápula, el húmero, el radio, el cúbito, los carpianos, metacarpianos y falanges. En los miembros inferiores tenemos la pelvis, el fémur, la tibia, peroné, tarso y falanges. Bueno, para los tipos de huesos están los huesos largos, que son huesos que contienen una longitud mayor a su anchura, como el húmero, el fémur, la tibia y el peroné. En los huesos cortos son huesos que tienen una forma cúbica o rectangular, como los carpianos o tarso. En los huesos planos son huesos que tienen una forma plana y sirven como protección para los órganos internos, como el cráneo, el esternón y las costillas. En los huesos irregulares son huesos que tienen forma irregular y no se ajustan a a ninguna de las categorías anteriores, que son como la vértebra y la pelvis. Bueno, también en los huesos sesamoideos son huesos que se encuentran dentro de los tendones o ligamentos, como la rótula. Bueno, para empezar tenemos los huesos del cráneo, que su función es proteger al cerebro y a los órganos sensoriales como los ojos y los oídos. Tenemos el frontal, que forma la frente y la parte superior de la órbita ocular. La parietal, que forma la parte superior y lateral del cráneo. La occipital, que forma la parte posterior del cráneo y contiene el foramen magno. La temporal forma la parte lateral del cráneo y contiene estructuras importantes como el oído interno. El esfenoides forma la base del cráneo y contiene la silla turca. En el etmoides forma la parte anterior de la base del cráneo y contiene las cavidades nasales. En los huesos de la cara tenemos la estructura facial y proporción, proporcionan el soporte para los órganos sensoriales, como lo son los ojos, la nariz y la boca. Tenemos la maxilar, que forma la parte superior de la boca y contiene los dientes superiores. La mandíbula, que forma parte inferior de la boca y contiene los dientes inferiores. La nasal, que forma parte superior de la nariz. La cigomático, que forma la parte prominencia de la mejilla. El lagrimal, que forma la parte medial de la órbita ocular. Tenemos el palantino, que forma la parte posterior del paladar duro. También tenemos el hueso, ioides, que es un punto de anclaje para varios músculos que controlan la lengua, la laringe y la faringe. Como por siguiente tenemos las vértebras cervicales, que básicamente va desde el cuello. Su función es proteger la médula espinal y proporcionan soporte para la cabeza y el cuello. Tenemos el cuerpo vertebral, que es la parte principal de la vértebra, el arco vertebral, la parte posterior de la vértebra que forma el canal vertebral, apófisis transversas, que son proyecciones laterales que sirven como puntos de anclaje para músculos y ligamentos. La apófisis espinosa, una proyección posterior que sirve como punto de anclaje para músculos y ligamentos. Continuando con la columna vertebral, tenemos las cervicales, que son 7 vértebras
y se encuentran en la parte del cuello. Tenemos la columna torácica, que está compuesta por 12 vértebras que se encuentran en la parte superior y mediana de la espalda. Tenemos la columna lumbar, que está compuesta por 5 vértebras y se encuentra en la parte inferior de la espalda. Tenemos el sacro, que está compuesto por 5 vértebras fusionadas y se encuentran en la base de la columna vertebral. Y tenemos el coxis, que está compuesto de 3 a 5 vértebras fusionadas y se encuentran en la parte inferior del sacro. Continuando con algunas características de estas partes de la columna, la cervical es como la parte más móvil de la columna vertebral y permite una amplia gama de movimientos del cuello y la cabeza. En la columna torácica está diseñada para proporcionar soporte y protección para los órganos internos del tórax, como el corazón y los pulmones. En la columna lumbar soporta la mayor parte del peso del cuerpo y proporciona estabilidad y flexibilidad para los movimientos de la espalda y las piernas. En el sacro forman la base de la columna vertebral y se articula con la pelvis, proporcionando estabilidad y soporte para el cuello. Y en el coxis sirve como punto de anclaje para músculos y ligamentos que controlan la función de los órganos pélvicos. Continuando con los huesos, tenemos la parte del esternón. Bueno, su función sirve como punto de anclaje para las costillas y ayuda a proteger los órganos internos del tórax. Sus partes son el manubrio, que es la parte superior del esternón que se articula a las clavículas, el cuerpo, que es la parte principal del esternón, y la apófisis sifoides, que es la parte inferior del esternón. Continuando con las costillas, bueno, tenemos 7, en total tenemos 12 costillas, tenemos 7 pares de costillas verdaderas que se articulan directamente con el esternón, tenemos las costillas falsas, que son 3 pares de costillas que se articulan con el esternón a través de los cartílagos, y tenemos las costillas flotantes, que son los 2 últimos pares de las costillas que no se articulan con el esternón, y pues por eso mismo se le dicen costillas flotantes. Bueno, su función es que proporcionan un punto de anclaje para los músculos y ligamentos que controlan la respiración y los movimientos del tronco, y también pues ayudan a mantener la estructura y la forma de la caja torácica. Continuando un poco más con la parte apendicular del sistema óseo, tenemos la escápula, que sirve como base para la articulación del hombro y proporciona un punto de anclaje para varios músculos que controlan el movimiento del brazo. Tenemos la cavidad glenoidea, que es la superficie articular que se une con la cabeza del húmero. Tenemos el acromión, que es una proyección que forma la parte superior del hombro. Tenemos la espina de la escápula, que es una cresta que divide la escápula en 2 partes. Y continuando un poco más, en la clavícula actúa como un puente entre el brazo y el tronco, permitiendo una amplia gama de movimientos en el brazo. Y bueno, tenemos 3 partes, que es el extremo esternal, que es la parte medial que se articula con el esternón, el extremo acromial, que es la parte lateral, que se articula con el acromion de la escápula. Y por último tenemos el cuerpo, que es la parte principal de la clavícula. Buenos días, hoy daré información sobre el esqueleto apendicular. Para hablar del esqueleto apendicular hay que tener en cuenta que el esqueleto está dividido en esqueleto axial y esqueleto apendicular, como lo podemos ver en esta imagen. El amarillo es el axial y el esqueleto azul es el apendicular.
A mí me correspondió el esqueleto apendicular. Daré una pequeña descripción de este plano. Es el que incluye los huesos de las extremidades superiores e inferiores. Los huesos que se comprenden son los de los brazos, manos, piernas y pies, como pueden ver en la imagen. A continuación, empezaré a explicar las extremidades superiores. Este es el húmero. Como pueden ver, está señalado por partes. La primera parte es la cabeza del húmero, el segundo es el tronquier, la tercera es el tronquín, la cuarta es la diáfisis, que vendría siendo el cuerpo del húmero, el quinto es el epicondilo medial y el sexto el epicondilo. El séptimo sería la troclea y el 8 el cóndilo. El cóndilo y la tronclea es el que ayuda a mover la parte del húmero que va conectada con el codo y va conectada con radio cúbito. Y estos vendría siendo el radio y el cúbito. Como pueden apreciar, el cúbito es el que está al lado izquierdo y el radio el del lado derecho. El radio tiene 4 partes. El primero es la cabeza decra, el segundo es la diáfisis, el tercero la tuberosidad del radio y el cuarto sería la apófisis esteloides. Este vendría siendo igual que el húmero, donde la diáfisis es el cuerpo del hueso y el cúbito consta de 6 partes. La primera sería la cavidad sigomoidea mayor, la segunda la cavidad sigomoidea menor, el tercero el olecranón, el cuarto la diáfisis, el quinto la apófisis coronoides y el sexto igual, apófisis coronoides. Ahora daré la explicación de los huesos de la mano. Tenemos los carpos que se dividen en hileras. La hilera superior, el primero es el escafoides, el segundo el semilunar, el tercero el piramidal, el cuarto es el pisiforme y de la hilera inferior sería el quinto el trapecio, el sexto el trapezoide, el séptimo el hueso grande y el octavo el hueso ganchoso. También tiene el radio, el cúbito, el metacarpo, las falanges, y las falanges se dividen por falanges proximales, falanges mediales y distales. Ahora seguimos con las extremidades inferiores y en esta podemos ver la cadera. Acá esta está dividida en 9 partes y la primera es la cresta ilíaca, la segunda la cresta ilíaca anterosuperior, el tercero el ilion, el cuarto el pubis, el quinto el isquion, el sexto el acetábulo, el séptimo la fosa ilíaca, el octavo anterosuperior, el noveno el coxo. Este es el fémur, el hueso más largo del sistema óseo. Este consta de 7 partes. El primero es la cabeza de fémur, el segundo el cuello, el tercero el trocánter mayor, el cuarto el trocánter menor, el quinto el cóndilo interno, el sexto el cóndilo externo, el séptimo epicóndilos y cóndilos. Los cóndilos son los que ayudan a la movilidad de la rótula. Me hago entender, cuando uno hace una flexión de rodilla, estos son los que permiten la movilidad y que no choque a la hora de hacer este movimiento. Seguimos con tibia peroné. Estos huesos están juntos
y la tibia es el hueso más grandecito y ancho que podemos ver, y el de al lado, que está como un poco más abajo, es el peroné. La tibia cuenta con 5 partes, que la primera es la tuberosidad anterior de la tibia, el segundo el cóndilo interno y externo, la tercera la meseta tibial o la cresta tibial, la cuarta es la diáfisis, el quinto es el malleolo interno. Y el peroné solo cuenta con 3 partes, que es la cabeza, el diáfisis y el malleolo externo. En medio de la tibia, peroné y fémur podemos encontrar la rótula. Y la rótula solo basta de 4 partes, que es la base, la vértice, el borde lateral y el borde medial. Esta es la que ayuda al movimiento junto de el fémur, la tibia, peroné y la rótula. La rótula es la que hace que estos 3 huesos, como lo es el fémur, tibia y peroné, se junten y puedan hacer un movimiento los 4. Y por último están los huesos del pie. Los huesos del pie son similar a los de la mano, solo que en el torso no hay tantos huesos como los pueden haber en la mano. Entonces, lo único que cambiaría es eso y su nombre. El primero son las falanges, el segundo son los metatarsos, el tercero el torso. Las falanges van divididas por falange discal, falange medio y falange proximal. El séptimo es el calcaneo, el astrágalo, el escafoides, el cuboides y la cuña. Estos últimos del octavo al 10 son de la parte del torso, y del 11 y el 10 son de la parte del metatarso. Y listo, esta sería la explicación del esqueleto apendicular.